En una fría mañana en el centro de Chicago, los ruidosos pasos de los empleados de Global Dynamics resonaron en el espacioso vestíbulo de la sede de la empresa. Ya en los primeros minutos de la jornada laboral, se desarrolló, ante los ojos de todo el equipo, un drama capaz de sacudir el sistema de poder establecido. En medio de las miradas severas de los guardias y los susurros de los trabajadores, la alta figura del director del departamento, el señor Brandon Hayes, acompañado de varios subordinados, detuvo ruidosamente a la modesta señora de la limpieza, vestida con un viejo uniforme azul. Nadie sospechaba que esta mujer no era otra que Ava Carter, la hija del famoso director ejecutivo negro de la empresa, Marcus Carter, que se escondía bajo la apariencia de un trabajador discreto para realizar sus propias investigaciones. «Tú eres el pedazo de basura sin valor aquí», Brandon soltó furiosamente. Su voz resonó inexorablemente, lo que podría sacudir incluso al más seguro de sí mismo. En ese mismo momento, uno de sus ayudantes, Jason, dio un paso fatal. Golpeó a la señora de la limpieza en el hombro y una taza de café hirviendo, como símbolo de falta de respeto, voló en su dirección. El sonido de la cerámica rompiéndose y las salpicaduras de líquido oscuro volando sobre la camisa blanca de Ava despertaron una viva indignación entre los presentes. Un fuerte olor a café, picante y quemado, envolvió el espacio, provocando que los corazones latieran más rápido y los ojos se llenaran de lágrimas de indignación. La mujer aparentemente frágil parecía lista para quebrarse bajo el ataque de la humillación, pero una chispa oculta de fuerza brilló en sus ojos. Nadie podría haber adivinado que detrás de la apariencia de una simple señora de la limpieza había una persona con profundo coraje y determinación para cambiar el sistema desde dentro. Ava no se limitó a soportar los insultos. Anotó cada palabra, grabó cada gesto y mirada, como si estuviera recopilando fragmentos de evidencia futura. Ella aceptó en silencio los golpes del destino y sus manos, temblorosas, escondieron hábilmente el pequeño dictáfono en el bolsillo de su viejo uniforme de trabajo. A su alrededor se desarrollaba una auténtica imagen de crueldad corporativa. Los empleados intercambiaban miradas, algunos intentaban apartar la mirada, mientras otros, como hipnotizados, observaban cómo la humillación se convertía en un espectáculo público. Las manos de Ava temblaban, pero su mirada permanecía fría y decidida. Cada detalle de aquella humillación, el brillo frío del suelo pulido, la tensión en las voces de los espectadores, los ecos del ridículo, quedó cuidadosamente grabado en su memoria. Sintió que cada gota de café en su ropa se convertía en un símbolo de anarquía e injusticia, y ya en ese momento nació dentro de ella algo más que una sed de venganza. Nació una intención de destruir todo el sistema que permitía tales acciones, sin que los que la rodeaban lo supieran. Entre líneas de burlas y gritos, en el fondo Ava se dio cuenta de que tenía un arma secreta. No solo los recuerdos de esta humillación, sino también todo un sistema de evidencias ocultas acumuladas durante años de trabajo en las sombras. Los presentes solo vieron a una débil señora de la limpieza, pero en realidad, ante ellos se encontraba una mujer capaz de cambiar todo el equilibrio de poder en la empresa. Las primeras notas de venganza y determinación sonaron en su corazón, presagiando el comienzo de una lucha brutal contra funcionarios corruptos que ocultan su tiranía bajo la apariencia de la ética empresarial. La escena de la humillación se convirtió en el punto de partida de un doble juego fatídico. Ava recopiló pruebas, registró cada detalle, cada sonido y cada sombra de injusticia, para en el futuro hacer caer todo el pesado régimen sobre los empleados oprimidos de la empresa. Los espectadores no podían imaginar que hoy, en esta oficina, comenzaría una revolución, donde la fortaleza y el coraje revelarían la verdad, y la mentira y la simulación estarían bajo el arma de una justicia inexorable. Después de este humillante incidente, Ava regresó a su trabajo diario, pero dentro de ella había un sentimiento hiriente de injusticia que no la dejaba en paz ni un minuto. Bajo la apariencia de una simple señora de la limpieza, comenzó a jugar un doble juego.
Por fuera parecía tranquila y obediente, pero en secreto recogía pruebas que podían destruir todo el sistema. Todos los días, mientras se deslizaba por los pasillos de la empresa, escuchaba silenciosamente conversaciones, grababa negociaciones secretas y fotografiaba documentos ocultos en los rincones de las oficinas. Uno de sus primeros aliados fue un anciano conserje llamado Edward Ed Mitchell, un veterano de la empresa a quien muchos consideraban un observador silencioso. Ed, que tenía una fuente inagotable de sabiduría mundana, siempre vio cómo sus superiores abusaban de su poder. Él fue la primera persona a quien Ava le confió sus sospechas. Juntos discutieron las observaciones y analizaron qué empleados habían sido víctimas de la corrupción. Ed repetía a menudo que el sistema debería servir a la gente, no al revés, y sus palabras le dieron fuerza a Ava, empujándola a tomar acciones decisivas. Cada nuevo día traía más evidencias. Reuniones secretas donde se discutían acuerdos ilegales, robo de fondos corporativos e incluso casos de comentarios discriminatorios. Por ejemplo, en una oficina, el gerente de recursos humanos, señor Robert Smith, hizo abiertamente comentarios racistas y sexistas mientras intentaba convencerse a sí mismo y a los demás de que tenía razón. «Ustedes, las señoras de la limpieza, no valen nada», dijo, «y su voz no tiene importancia». Sus palabras sonaron de tal manera que Ava no pudo permanecer indiferente. Cada vez que escuchaba esas palabras en la espaciosa oficina, las grababa en un dictáfono, sabiendo que un día esa evidencia se convertiría en un arma para la destrucción del sistema. Además de Ed, se unió a la investigación un joven y ambicioso contable llamado Michael Johnson, quien había sufrido injusticias en forma de despidos injustificados y acoso. Michael, con su mente fría y analítica, ayudó a Ava a organizar los datos, hojas de cálculo, escaneos de documentos, grabaciones de audio, todo ello sumando un único caso que podría exponer las fallas más profundas de la empresa. No había lugar para el miedo en su alianza secreta. Cada nuevo hecho solo fortalecía su determinación. A pesar de todos los peligros, Ava continuó trabajando, penetrando cada día más y más en las profundidades del mecanismo corporativo. Visitó salas de reuniones cerradas, donde su presencia inadvertida permaneció desconocida para la gerencia e incluso sustituyó algunos documentos oficiales para probar cómo reaccionaría el sistema ante cambios inesperados. Sus observaciones encubiertas condujeron a revelaciones sobre jefes mezquinos y tiránicos que parecían disfrutar de sus posiciones, sin darse cuenta de que su propio tiempo se estaba acabando. Cada nueva evidencia registrada en su memoria agregaba leña al fuego de la protesta interna. Ava comprendió que la lucha sería brutal y llena de traiciones, pero ya no podía retroceder. Detrás de ella estaban sus principios, su deber hacia sus empleados. Agotados por la humillación constante, la investigación secreta se estaba convirtiendo en un verdadero juego donde lo que estaba en juego era demasiado importante. El destino de todo el equipo y tal vez el destino de la propia empresa. Cuando Ava fue testigo de la injusticia y el trato inhumano, comenzó a ver cómo cada empleado, desde el conserje más pequeño hasta los altos gerentes, se convertían en víctimas de un sistema en el que el poder siempre había pertenecido a unos pocos elegidos. Fueron estas observaciones las que la hicieron pensar: ¿cómo podemos cambiar un sistema donde incluso las personas más fuertes y seguras de sí mismas se sienten impotentes ante el poder? Y la respuesta no la encontró de inmediato, sino que cada hecho recogido la acercaba al momento en que el silencio dejaría de ser una opción, para convertirse en una vergüenza para quienes lo imponen. Así, día tras día, una revolución nacía en el corazón de la gran oficina, silenciosa pero inexorable, donde cada gota de lágrima, cada gemido de resentimiento se reunían en una única y poderosa prueba de que el sistema ya no podía esconderse tras la fachada del éxito empresarial. Ava y sus aliados estaban listos para el paso decisivo que cambiaría todo para siempre. La historia continúa. Mientras tanto, suscríbete a nuestro canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y no olvides suscribirte al canal.
Al final de una de esas jornadas normales, cuando la oficina volvía a llenarse del murmullo de las conversaciones y el sonido de los pasos, ocurrió un acontecimiento que marcó un punto de inflexión en la historia de la empresa. En una reunión anual organizada para subordinados de nivel medio, uno de los antagonistas, un gerente influyente, el señor Bruce Robinson, decidió cometer un acto cruel que predeterminó el destino no solo de él mismo, sino de toda la organización. En medio de la reunión, con todo el personal reunido en una gran sala de conferencias, Bruce, creyendo que su autoridad era incuestionable, comenzó a humillar públicamente a uno de sus subordinados, un joven analista llamado Kevin. Utilizando palabras duras, sin sentido y despectivas, acusó a Kevin de ser poco profesional o incapaz de trabajar en equipo, con la intención de demostrar así su poder. La atmósfera en la sala se tensó al instante. Respiración contenida, mejillas enrojecidas, miradas inseguras, todos esperaban un golpe inevitable del destino. Y entonces, cuando Bruce estaba a punto de asestar el golpe verbal final, se escuchó un fuerte sonido de una grabadora de voz que se encendía, que estaba escondida en el bolsillo de la señora de la limpieza. Ava, escondida tras la apariencia de una trabajadora discreta, decidió que ese momento sería el punto de no retorno. Su mirada, fría y decidida, se deslizó rápidamente a través del pasillo. Todos los presentes sintieron como si el tiempo se hubiera detenido. En ese mismo momento, en la gran pantalla de la sala de conferencias, aparecieron una serie de fragmentos de audio grabados que confirmaban repetidos casos de graves violaciones y esquemas de corrupción asociados a la gestión de la empresa. La sala quedó sumida en un silencio ensordecedor. Bruce Robinson, tomado por sorpresa, no pudo reaccionar. Sus palabras se cortaron y su mirada, llena de incredulidad y horror, vagó por el público, dándose cuenta de que todos sus secretos estaban expuestos ante todos. En la pantalla aparecieron imágenes de grabaciones de audio, fotografías, documentos escaneados, todo lo cual confirmaba transacciones ilegales, extorsión y declaraciones discriminatorias que previamente habían sido cuidadosamente ocultas tras la apariencia de éxito corporativo. En ese momento, pensamientos de injusticia y opresión pasaron por la mente de cada empleado sobre cuánto tiempo habían soportado el silencio, permitiendo que los villanos manipularan sus destinos. Bruce, tratando desesperadamente de justificarse, comenzó a tartamudear, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido de indignación. Aquellos que hasta ahora habían ignorado la voz de la señora de la limpieza, ahora experimentaban sentimientos encontrados, desde la ira hasta el alivio, porque la verdad, oculta durante tanto tiempo tras las paredes de la oficina, estaba a punto de triunfar. Para Ava, este momento fue la culminación de su lucha oculta. Se dio cuenta de que ya no podía permanecer en las sombras, que el tiempo del silencio había terminado. Cada documento recogido, cada grabación de audio y cada fotografía se convirtieron en prueba contundente de que un sistema basado en la violencia y la anarquía debía ser destruido. La mirada en los rostros del personal, llena de una mezcla de sorpresa y determinación, indicaba que estaban listos para aceptar el cambio, que sus corazones estaban listos para un nuevo comienzo. El punto de inflexión llegó no solo para la empresa, sino también para la propia Ava. Sintió que dentro de ella despertaba un poder que podía cambiar el curso de los acontecimientos. Ella nunca volvería a ser la misma. Su rostro, cubierto por una máscara invisible de modestia, ahora estaba iluminado por la confianza y la determinación. Ese día selló para siempre el hecho de que el sistema, donde el poder pertenecía solo a unos pocos elegidos, comenzó a resquebrajarse bajo el embate de una verdad que no se podía ocultar. Al día siguiente, mientras el personal, todavía conmocionado por los acontecimientos del día anterior, se reunía en la sala de conferencias principal, la atmósfera estaba llena de ansiedad y anticipación del cambio. Fue en ese momento cuando se produjo la entrada dramática de Ava.
vestida con su habitual uniforme de limpieza, dio un paso adelante sosteniendo un maletín que contenía la última evidencia que había recolectado y declaró en voz alta que la verdad saldría a la luz hoy. En la pantalla apareció un video que mostraba momentos de acuerdos corruptos, humillaciones a empleados y evidencia directa de acciones ilegales por parte de la alta dirección. Las imágenes se sucedieron una tras otra, voces seguras que exponían detalles del fraude, comentarios agudos de empleados dispuestos a testificar sobre acciones ilegales. Todo esto en conjunto creó un poderoso flujo de evidencia que era imposible de refutar. El señor Bruce Robinson, cegado por el miedo, intentó gritar excusas, pero cada palabra que decía se perdía en el ruido de indignación de la audiencia. Los colegas que antes se habían mostrado indiferentes ahora lo miraban con ojos condenatorios, como si se dieran cuenta de cuánto dolor y sufrimiento había causado su poder. Ava, mostrando calma y determinación, describió la secuencia de acontecimientos en detalle, revelando todos los matices, desde pequeños actos tiránicos hasta flagrantes violaciones de la ética corporativa. Justo cuando parecía que las paredes de la oficina estaban a punto de derrumbarse bajo el ataque de la verdad, el CEO de la compañía, el señor Marcus Carter, el padre de Ava, a quien nadie esperaba ver en esta reunión, subió al escenario. Su aparición fue el acorde final de la Sinfonía de la Revelación. Con fría severidad en su voz, declaró que ya no toleraría ese tipo de comportamiento y anunció el despido inmediato de todos aquellos involucrados en actividades ilegales, independientemente de su posición. La sala estalló en aplausos y gritos de apoyo. Todos los presentes sentían que los cambios estaban por llegar, que el sistema basado en la violencia y la corrupción finalmente colapsaría. El señor Bruce Robinson, tras haberlo perdido todo, poder, reputación y respeto, se vio obligado a encorvarse y abandonar silenciosamente la habitación, dándose cuenta de que sus días como tirano habían terminado. Esta escena teatral de revelación se convirtió en un punto de inflexión no solo para la compañía, sino también para una sociedad que había sufrido injusticias durante muchos años. Las pruebas expuestas sobre la mesa se convirtieron en un arma de retribución. Cada palabra, cada cuadro y cada nota de revelación perforaron la armadura de la hipocresía, dejando atrás solo la pura verdad. Para Ava, este momento significó no solo una victoria en una lucha corporativa, sino el comienzo de una nueva era en la que cada empleado sería escuchado y la justicia triunfaría sobre la tiranía. Ahora su imagen, una señora de la limpieza que se esconde tras una modestia exterior, ha quedado para siempre en la memoria del colectivo como símbolo de fuerza inquebrantable y de determinación para cambiar el mundo. Después de la fuerte revelación que sacudió al mundo entero de Global Dynamics, comenzó una nueva etapa en la historia de la empresa. Llegó la mañana en que la oficina no se llenó del miedo habitual, sino de una atmósfera de esperanza y cambio. Ava, que ya no era solo una señora de la limpieza, sino una verdadera heroína, asumió el papel de nueva líder. Junto con el CEO, el señor Marcus Carter, comenzó a construir un nuevo sistema de gestión en el que la justicia y el respeto por cada empleado eran lo primero. En los primeros días de la nueva dirección, el equipo notó cómo incluso los jefes menores, que antes intimidaban sin pudor a sus subordinados, empezaron a cambiar su comportamiento. Aquellos que alguna vez habían participado en esquemas de corrupción fueron despedidos y a los empleados restantes se les dio la oportunidad de demostrar su valía y profesionalismo. La disciplina ha vuelto a reinar en el ámbito laboral, pero no a través del miedo, sino del respeto mutuo y la búsqueda del bien común. Ava no olvidó las lecciones del pasado. Introdujo nuevas reglas según las cuales cada caso de injusticia debía ser examinado inmediatamente por una comisión especial, que incluía representantes de todos los departamentos. Su voz, antes apenas audible por encima de los sonidos del bullicio de la oficina, ahora se ha convertido en un símbolo de cambio. En las reuniones no tenía miedo de decir la verdad y sus palabras, llenas de sabiduría y experiencia, inspiraban a los empleados a luchar
por sus derechos y dignidad. A través del prisma de su humillación y dolor, Ava formuló un nuevo mensaje social que sonó alto y claro. Nadie debería tener que soportar la humillación. El sistema debe funcionar para todos, no solo para unos pocos elegidos. Este eslogan se convirtió rápidamente en el lema de una nueva etapa en la cultura corporativa de la empresa. Los trabajadores, antes obligados a permanecer en silencio y sufrir, ahora afirman con valentía sus derechos y participan activamente en la discusión de decisiones relativas a su futuro. En uno de los primeros días de la nueva administración, cuando amaneció con una ceremonia formal, el personal observó con emoción cómo Ava estaba en el escenario frente a una gran audiencia, pronunciando un discurso lleno de fuerza y determinación. Habló sobre la importancia de ser honesto, justo y responsable de sus acciones y cómo debe esforzarse para garantizar que cada voz sea escuchada y cada empleado sea respetado. Sus palabras penetraron el corazón de todos los presentes, provocando lágrimas de alegría y alivio. El acorde final de su discurso sonó así: hoy comienza una nueva era, donde el poder no pertenece a los que son fuertes en las intrigas burocráticas, sino a los que poseen la verdadera fuerza de espíritu. Somos un todo, y ninguna humillación podrá detenernos. Estas palabras han quedado para siempre en la memoria de los trabajadores, simbolizando la victoria final de la verdad y la justicia sobre la tiranía y la corrupción. Así, con valentía, determinación y dedicación sin límites, Ava y sus colegas no solo cambiaron el destino de la empresa, sino que también enviaron un poderoso mensaje a toda la sociedad. El cambio es posible si luchas por él, y cada voz cuenta. El nuevo comienzo, marcado por un viento fresco de esperanza y justicia, fue un brillante ejemplo de cómo incluso en los rincones más oscuros del mundo corporativo se puede encender la chispa del cambio. Varios meses después del turbulento trastorno, la atmósfera en la oficina de Global Dynamics ha cambiado drásticamente. El nuevo equipo directivo, liderado por Marcus Carter e inspirado por el ejemplo de su hija Ava, implementó una política de tolerancia cero hacia la corrupción y la discriminación. Ahora reinaba la apertura, la transparencia y el respeto dentro de las paredes de la oficina, facilitados por reuniones periódicas en las que cada empleado podía hablar sin temor a represalias. Poco a poco fue surgiendo dentro de la empresa un sentimiento de unidad que anteriormente se había perdido bajo la presión de métodos de gestión brutales. Incluso los antiguos antagonistas, al encontrarse con el colapso de su poder, se vieron obligados a admitir su culpa y encontrar nuevos caminos en la vida. Muchos de ellos abandonaron la empresa, dejando espacio para aquellos que realmente querían contribuir al desarrollo de la organización. Una atmósfera de respeto y apoyo mutuos se ha convertido en una parte integral de la cultura corporativa, y Ava, a pesar de su papel como limpiadora en el pasado, se ha convertido en un símbolo de cambio y la encarnación de los ideales de equidad. Ahora, cada rincón de la oficina nos recordaba el camino que habíamos recorrido. Fotografías y citas colgadas en las paredes inspiraban a los empleados a realizar hazañas en nombre de la justicia. Las reuniones que antes estaban llenas de miedo y desconfianza se han convertido en una plataforma para discutir ideas, encontrar soluciones y co-crear. Incluso aquellos que antes se sentían impotentes, ahora participaban activamente en la vida de la empresa, dándose cuenta de que su trabajo era valorado y que el cambio era posible. El epílogo de esta historia no es solo un relato del derrocamiento de un tirano, sino un vívido testimonio del hecho de que cada persona, independientemente de su apariencia exterior, puede convertirse en un iniciador del cambio. Ava, a través de la humillación, el dolor y la traición, demostró que la fortaleza y el coraje pueden cambiar el destino de toda una organización. Su nombre se ha convertido en sinónimo de la lucha por la justicia y su historia se ha convertido en una lección para las generaciones futuras de que ningún insulto ni humillación puede detener la búsqueda de la verdad. En las calles de Chicago, en los distritos comerciales e incluso en pequeños pueblos, se contaban historias de cómo una señora de la limpieza fue capaz de destruir un sistema en el que reinaban el miedo y la anarquía.
Su ejemplo inspiró no solo a los empleados de Global Dynamics, sino también a muchas personas en todo el país, haciéndoles pensar en lo importante que es defender sus derechos y luchar por la justicia bajo cualquier circunstancia. Las últimas líneas del relato sonaban como una solemne oda a la libertad y la dignidad. Creamos nuestro propio destino y si nos unimos, ningún obstáculo podrá detenernos. Estas palabras se convirtieron en un símbolo de una nueva era en la que la fuerza del espíritu humano es capaz de superar cualquier dificultad y restablecer el equilibrio entre el poder y la justicia. La historia de Ava y su valiente lucha permanecerán por siempre en la memoria de las personas como un ejemplo de cómo la verdadera fuerza no reside en un título o una posición, sino en la capacidad de defender lo que es correcto, incluso si eso implica un alto precio.